En realidad, yo le agradezco la lectura a Magdalena que hizo de mi formación académica, digamos, pero en realidad quisiera que en este coloquio que ustedes amablemente me han invitado a participar, podamos hacer como una conversación mucho más tranquila. Y bueno, Magdalena ahí puso un desafío importante espero que realmente pues más que generar grandes debates, lo que me interesa es que podamos como conversar sobre ciertos asuntos. Yo le había dicho a Magdalena que pues mi formación, como ustedes lo vieron ahí, no es desde la filosofía, es más bien como desde el campo de las áreas sociales, pero sí es cierto que desde hace ya varios años vengo trabajando en torno a los asuntos de género y concretamente desde el año 2022, alrededor de la Escuela Popular y Campesina, vengo desarrollando una iniciativa de trabajo con mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes, y es en ese contexto que quiero hacer esta presentación. O sea, esta presentación es, ¿me pueden hacer el favor de la siguiente? Eso, entonces esta presentación yo la denominé cartografías territoriales de los cuerpos de las mujeres, es porque en el marco de la escuela hicimos un ejercicio. Entonces voy a empezar situando el contexto en el cual se desarrolla esta iniciativa y el lugar desde el cual pues quiero hacer, insisto, esta conversación, este diálogo que me parece muy interesante, pues que haya ese espacio tan amplio de preguntas al final del conversatorio. Entonces, como les venía señalando, desde el 2022 vengo desarrollando un proceso de formación de educación popular con mujeres de la ruralidad en Colombia. En realidad, pues el foco lo pusimos inicialmente con mujeres rurales colombianas y no sé, por alguna razón, Magdalena, que es mexicana, participó en nuestra primera versión de la escuela y a mí pues me pareció muy interesante que tuviéramos esa oportunidad de interlocutar. ¿Cuál es el propósito de la Escuela Popular y Campesina? El propósito es fundamentalmente, por un lado, señalamos la idea de escuela porque reconocemos que las mujeres rurales tienen conocimientos y saberes que provienen, por un lado, del legado familiar, pero por el otro lado, provienen de la experiencia directa que las mujeres desarrollan en los procesos de producción y en los procesos de organización de la vida comunitaria en los contextos rurales en los que ellas habitan. Sin embargo, cuando miramos los procesos de intervención o asistencia técnica que se realiza en la ruralidad por parte de los agentes institucionales o de actores estatales, lo que encontramos es que los saberes de las mujeres rurales suelen ser escasamente considerados, poco reconocidos, por cuanto se considera que no son saberes, digamos, científicos o válidos o legitimados por la academia o por las instituciones. Entonces, una de las primeras pretensiones para tensionar esto fue realizar la escuela desde una mirada de los planteamientos de la educación popular, fundamentalmente los planteamientos desarrollados por Paulo Freire, cuando plantea la necesidad de reconocer el saber de los actores en sus contextos y desde allí procurar o propiciar nuevos aprendizajes que le permitan a los actores reconocer sus realidades y transformarlas. En este sentido, claramente el propósito de la escuela es un propósito orientado a la comprensión de lo que las mujeres rurales viven, especialmente una comprensión orientada a entender las condiciones de desigualdad o de inequidad o de subordinación que históricamente han vivido por los ordenamientos sexogenéricos de nuestras sociedades occidentalizadas, pero al mismo tiempo que las comprenden, pues poder generar, que de hecho ya lo hacen, prácticas transformadoras de sus realidades. Y por el otro lado, la denominación de escuela popular campesina obedece a una discusión muy particular que tenemos en el contexto colombiano, y es que en Colombia, en los años 90, concretamente en 1991, hay un cambio constitucional, como fue, digamos, propio de todos los países
de la región del Cono Sur en los años 90, la modificación de las constituciones a fin de dar apertura a los nuevos marcos de derechos que se instalaron en ese momento y para también propiciar las modificaciones que requería la implementación del modelo neoliberal. En el caso colombiano, la modificación de la Constitución del 91, lo que hizo, una de las cuestiones que hizo respecto a la Constitución anterior, es que reconoció a Colombia como un Estado pluricultural, en el sentido en que reconoce que Colombia tiene población indígena y población afrodescendiente, y en ese contexto reconoció una serie de derechos especiales para estas comunidades étnicas, indígenas y afros, dejando de lado la histórica participación que han tenido los campesinos. Y desde entonces el campesinado en Colombia, a través de los movimientos campesinos y otras organizaciones que lo han apoyado, empezaron a reclamar el reconocimiento de derechos, no tanto por una cuestión étnica, sino más bien por los aportes en términos productivos a la soberanía alimentaria y como grupo cultural que también merecía ser sujetos de derechos. Esta discusión, recién este año, hace un mes exactamente, la Corte Constitucional aprobó que se hiciera una modificación a la Constitución para que los campesinos fueran reconocidos como sujetos especiales de derechos, y eso pues tiene otra serie de matices que aquí no vienen al tema, pero es en este contexto en el que la Escuela Popular y Campesina se desarrolló, porque nos interesaba mucho centrar la discusión del papel del campesinado y concretamente el papel de las campesinas desde un enfoque feminista y de género. Ahora bien, esto digamos tiene también diversos cruces, porque si bien desde el punto de vista étnico hay diferencias entre las comunidades indígenas y las comunidades afro, es cierto también que las comunidades indígenas y afros desarrollan prácticas productivas basadas en modo de producción campesina. Entonces, uno lo que encuentra es que hay solapamientos o hibridaciones en las que no es tan fácil delimitar los asuntos étnicos o productivos. Entonces, desde este sentido, desde la Escuela Popular y Campesina, básicamente lo que hemos intentado es desarrollar con un claro enfoque de género y feminista estas discusiones para reivindicar el papel social y económico que cumplen las mujeres en la ruralidad y al mismo tiempo poder evidenciar las particularidades que connota su participación en este contexto. En el marco de la escuela, de la primera escuela, ya llevamos 3 versiones. La escuela se desarrolla de manera virtual en procesos de formación que son clases virtuales apoyadas en una plataforma académica que ofrece la universidad para acceder, digamos, a los documentos, a las actividades que se plantean. Producto de esa primera escuela hicimos un ejercicio de sistematización, hicimos una publicación y en uno de los temas de la primera versión de la escuela fue justamente el tema de las cartografías en clave feminista, que es el objeto de presentación que quiero hacer con ustedes, ¿sí? Que no me parecía importante, o que lo hablamos con Magdalena, de cómo mostrar esta experiencia de reflexión de estas cartografías y de lo que allí pasó. Entonces, por eso, como que la presentación va más en esa vía. Si me pueden hacer el favor de cambiar. Bien, entonces, ahí en este mapa lo que estamos mostrando un poco es cómo en la primera versión de la escuela participaron mujeres de todo el territorio colombiano. Si ustedes se fijan, ay, no, yo no puedo hacerlo acá. En la parte de sur, donde dice Cauca, pues ahí fue como donde hubo la mayor participación de mujeres colombianas en la escuela. En esta región del Cauca, que es donde dice el número 14, esos números son el número de mujeres participantes que tuvimos en la escuela, en la primera versión. En el Cauca, la razón por la que hay mayor participación es, de un lado, porque en el Cauca el movimiento indígena tiene una presencia bastante fuerte y ellos han liderado diversos procesos de movilización social en defensa de sus derechos y de sus territorios.
Y por el otro lado, porque en el Cauca hay fuertes disputas territoriales entre campesinos, indígenas y afros, disputas que vinculan fundamentalmente con el derecho al acceso a la tierra y a los territorios. Entonces creemos que esta historia de organización y de participación fue una de las razones por las que se inscribieron más mujeres o participaron más mujeres en la escuela. La siguiente, por favor. Bien, esto lo podemos pasar. Ahí básicamente lo que yo quería como mostrar era que las mujeres que participaron son mujeres que vienen de diversas organizaciones sociales, desde mujeres que participan en el trabajo de cuidado de las semillas hasta mujeres que están vinculadas a espacios de decisión de política, como es el Consejo Consultivo Departamental, que son las instancias donde se toman decisiones concretas para los territorios, pero digamos que podemos pasar. Bien, entonces hay. Bien, entonces para efectos de esta presentación, un poco como tratando de sistematizar el proceso referido a por qué la idea de las cartografías en clave feminista, lo primero que quiero situar es como cuál es el enfoque del que nosotros estamos situando estas reflexiones. Una reflexión que todavía no está acabada, que está en proceso de elaboración, que seguimos en el ejercicio de formación y de aprendizaje con las mujeres, en esta idea de que nosotros también aprendemos, también desde la práctica académica nos interesa de construir los saberes hegemónicos desde los cuales se instala la academia para tratar realmente de procurar una conversación mucho más de pares, dialógica de pares entre las mujeres rurales y entre lo que los académicos o las académicas sabemos. En este sentido, nosotros nos ubicamos fundamentalmente o estamos tratando de ubicarnos desde la perspectiva del feminismo decolonial, fundamentalmente porque los de feminismos decoloniales, en primer lugar, vienen problematizando o tensionando las categorías desde las cuales el feminismo hegemónico ha pensado la realidad de las mujeres. Y esto, digamos, va a ser importante porque en el caso colombiano, la categoría mujer rural es una categoría que emerge institucionalmente en los años 2000 cuando se planteó la ley de mujeres rurales. Si bien ahí para la formulación de esa ley hubo alguna participación de sectores de organizaciones de mujeres campesinas fundamentalmente y de otro tipo de organizaciones, esta categoría es una categoría bastante institucional que algunos consideran no logra dar cuenta de la diversidad y la heterogeneidad que hace al sujeto femenino de la ruralidad. Entonces, en este sentido, nos parece que el feminismo decolonial, como enfoque crítico, nos permite por lo menos plantearnos una postura crítica que va en dos vías. Una postura crítica a la mirada academicista con la cual se han estudiado a las mujeres rurales, pero al mismo tiempo una mirada crítica a las propias experiencias de vida de las mujeres de acuerdo con las diferencias étnicas y de raza, que es un elemento que nos está interesando como mirar. En este sentido, recogemos un poco la propuesta que sé que puede sonar, porque de hecho ya se menciona en varios estudios, ¿no? Como si bien la categoría interseccionalidad que fue propuesta fundamentalmente por los feminismos negros norteamericanos, en este planteamiento de señalar cómo las mujeres ocupamos diversas posiciones y lugares y estamos atravesadas por diversos clivajes, podríamos decir que no solamente las mujeres, en realidad los sujetos sociales, pero digamos en este caso concreto para el análisis de las mujeres, la idea de la interseccionalidad que busca reflexionar sobre cómo se entrecruzan las cuestiones de género, de sexualidad, de clase y de raza, y cómo eso da lugar a una mirada del mundo diferenciada que es importante reconocer. Entonces, en este sentido, para nosotros, o desde la escuela reconocemos, por ejemplo, que así como entendemos que las mujeres rurales son diversas en términos de pertenencia étnica o cultural, como puede ser el hecho de ser indígenas, afros o campesinas, al mismo tiempo entendemos que al interior de cada grupo
hay diversas tensiones, porque no es lo mismo ser mujeres campesinas, pequeñas propietarias sin tierras, a ser mujeres campesinas dueñas de tierra, o a ser mujeres campesinas ubicadas en zonas de páramo o en zonas de valle. Entonces hay diversas, digamos, diversas dimensiones de análisis que tratamos de explorar desde la categoría de interseccionalidad y desde ahí tratar de evidenciar efectivamente cómo se va construyendo esa cuestión o esa noción de cuerpos-territorio, que era donde nos queríamos enfatizar. En ese mismo sentido, pues nos interesaba también mirar como el papel que han tenido las mujeres respecto a cómo ellas resisten o cómo ellas construyen sus propios territorios, y los territorios pensados no solamente en términos geográficos o espaciales, sino en los territorios en términos simbólicos y de relacionamiento. Y entonces ahí retomamos dos conceptos centrales del feminismo decolonial. Lo primero es esta idea de la necesidad de decolonizar el poder, entendiendo que pues en general las relaciones sociales han sido históricamente construidas sobre la base de la explotación, de la dominación, del conflicto en torno al uso y apropiación de los recursos, no solamente los recursos de la naturaleza, sino en general de los recursos de la vida misma, ¿cierto? Y entonces en este sentido, desde el feminismo decolonial, lo que se plantea es cómo la naturaleza y sus productos han sido apropiados, especialmente han sido apropiados por cierto tipo de actores que han sido legitimados y que han tenido un poder hegemónico, que han terminado subalternizando a otros, ¿sí? Y en este sentido, lo que nos interesaba ver, por eso nos situamos ahí, es cómo hay unas prácticas que resisten a esa forma de dominación, porque creemos que las comunidades indígenas, afros y campesinos generan prácticas de resistencia al poder, solo que no siempre son prácticas de resistencia visibilizadas, pero que tienen efectivamente impactos importantes en el sostén de la soberanía y la autonomía de sus territorios. Y por el otro lado, el concepto de colonialidad del saber, un poco de esta idea de la decolonialidad del saber, lo que nos interesa muchísimo es como tensionar eh, sobre todo la noción epistémica de la ciencia moderna, en la que solamente cierto tipo de saberes son reconocidos como válidos y legítimos, es decir, saberes que se instalan en todo el esquema de lo que se considera el conocimiento científico, un conocimiento científico que regularmente suele ser mayormente liderado por una mirada androcéntrica y masculina, en la que además hay toda una noción en la que el sujeto varón tiene dominio y control sobre la naturaleza. Esta, digamos, podría ser un objeto de discusión bastante amplio. En el caso, digamos, por ejemplo, de la universidad, recuerdo mucho un foro que se propuso también desde la Facultad de Filosofía hace 1 o 2 años, donde se debatía si realmente, dado, digamos, el avance en términos teóricos, pero también en términos políticos del movimiento feminista y de los estudios de género, se preguntaban si realmente todavía hoy era posible hablar de un conocimiento científico androcéntrico y masculino, patriarcal y de dominación. Y en ese momento, diversas académicas, entre ellas yo, señalaba que esta es una discusión que parecería que ya está bastante superada, pero realmente en la práctica no lo está. Porque si ustedes se fijan, no sé cómo será en el caso mexicano, pero por ejemplo acá las filósofas lo que señalaban era cómo en el marco de la filosofía se seguía leyendo mayormente investigadores o autores masculinos, y toda, digamos, la lucha que tenían que hacer las mujeres para ser reconocidas como pensadoras, que tuvieran también protagonismo en la ciencia, pese a que hacen investigación, producen conocimiento, se insertan en redes académicas, pero digamos no tienen la misma posibilidad de acceso a
instancias de decisión y de poder. Entonces, si esto pasa en escenarios académicos, en las comunidades rurales, en comunidades indígenas, en comunidades afro, en comunidades campesinas, las voces de las mujeres no solamente siguen siendo subvaloradas por los académicos o por las instituciones, como lo mencioné anteriormente, sino que también, digamos, al interior de sus comunidades son vistas en muchos casos en un lugar secundario o colateral. Esto también se explica porque igual al interior de las comunidades, por lo menos en lo que he venido explorando, lo que me encuentro es que los procesos de ordenamiento sexogenéricos hacen que el papel de la mujer, por ejemplo, en el caso de lo productivo, que es central para la economía campesina, pues sigue siendo visto como un papel de ayuda, de colaboración, de sostén del hogar, que no logra situarse en el mismo papel protagónico que hacen los varones. Entonces, estas dos ideas de cómo tensionar, por lo menos tensionar la idea del poder y del saber como elementos fundantes, era, digamos, para nosotros una cuestión clave o ha sido una cuestión clave en esta idea de pensar los territorios en los que estamos trabajando. La siguiente, por favor. Entonces, en este sentido, cuando, digamos, desde este como marco teórico, cuando nos bueno, pusimos a explorar un poco la noción cuerpo-territorio, pues aquí fundamentalmente estamos trayéndonos un poco las discusiones del feminismo decolonial, pero también estamos trayéndonos las nociones que ha propuesto el feminismo comunitario, particularmente las indígenas guatemaltecas, quienes han puesto esta idea, o sea, fíjense que me traigo esta idea de cómo se decoloniza el poder, cómo se decoloniza el saber, y entonces las mujeres indígenas lo que vienen señalando es, si reconocemos que el poder, una de las maneras como el poder ha funcionado ha sido a través del sistema capitalista, del sistema patriarcal, un sistema capitalista en el que los seres humanos, fundamentalmente hombres, varones, blancos, eh, se han tomado el control y se han apropiado de los recursos de la naturaleza. No solamente se han apropiado de los recursos de la naturaleza y de los territorios que habitamos a partir de la expropiación y el despojo de los recursos, sino que también, dicen las mujeres indígenas, han hecho expropiación y despojo de nuestros cuerpos. Y ellas van entonces a ubicar o van a hacer este llamado hacia la necesidad de reconocer el cuerpo como el primer territorio de vida. Y ellas van a decir que hay una estrecha interrelación entre la manera como se concibe el territorio de la afuera y el cuerpo de las mujeres, porque el cuerpo de las mujeres ha sido fundamentalmente un objeto de disputa en el que los varones han sentido que pueden tener esas prácticas de dominación. Entonces, por eso, retomando un poco como esta mirada que hacen las mujeres indígenas, nosotros nos propusimos explorar la idea de los territorios desde una mirada mucho más subjetiva que dé cuenta de cómo se construye simbólicamente y cómo se apropia los espacios por los sujetos sociales que participan y cómo esos espacios van cobrando sentido de vida. Pero no solamente el territorio, insisto en esto, no es solamente pensarlo en términos geográficos o espaciales, sino en términos simbólicos y en términos subjetivos. Y la subjetividad se construye incluso desde cómo se piensan lugares tan básicos como la casa que se habita, las parcelas en las que se producen, los territorios en los que las comunidades van construyendo sentidos de vida, pero también el cuerpo como ese lugar que se habita y se territorializa, cuerpos que son regulados, controlados, vividos y enunciados por las propias mujeres de acuerdo con sus experiencias, pero también cuerpos que han sido regulados y controlados por otros, generalmente varones, porque ha sido la mirada androcéntrica, pues la que ha prevalecido en esta noción de intervenir sobre los cuerpos de las mujeres o violentarlos por todo el tema, digamos, de la violencia, de los feminicidios, sobre los cuales, digamos, nosotros no lo enfatizamos, pero que nos interesaba como mirar. Y en este, digamos, desde este lugar, pues nos interesaba mucho poder como recurrir
cómo las participantes del proceso se enunciaban, cómo interpretan ellas ciertas cuestiones de su vida personal, de su vida familiar y de su vida comunitaria en torno al territorio y al cuerpo. Y para eso lo que nosotros usamos fue las cartografías feministas, y en este sentido, entonces, las cartografías feministas para nosotros constituyen una herramienta metodológica que nos permite darle voz y protagonismo a las situaciones que viven las mujeres en la ruralidad. Esto lo pensamos porque si bien, digamos, la cartografía es una herramienta sobre todo de las ciencias sociales y la geografía, cuando uno mira qué se expresan los territorios o cómo se cartografían los territorios, pues hay unos esquemas que responden a una mirada de ciencia, de cientificidad, de paradigmas o escuelas que tienen validez, pero a nosotros nos interesaba era poder desde otro lugar mostrar cómo los territorios son habitados y sentidos por las poblaciones y específicamente cómo son habitados y sentidos en nuestro caso por las mujeres rurales, ¿sí? Teniendo en cuenta estas diferencias geográficas de ubicación, estas diferencias étnicas, estas diferencias productivas, y creíamos que si usábamos la cartografía tratando de poner los intereses de las mujeres y poderlos simbólicamente ubicar en mapas o espacialmente, eso nos iba a permitir mostrar otro tipo de realidades que suelen estar ausentes de los modos en los que las cartografías más clásicas los desarrollan. Entonces, para eso en la Escuela Popular y Campesina lo que hicimos fue, pues además de hacer un primer ejercicio como de acercamiento de las mujeres a este tema, luego lo que hicimos fue proponerles a las mujeres participantes de la escuela una posibilidad de que se reunieran colectivamente y mapearan sus territorios, teniendo como en consideración aquellas situaciones o problemáticas que ellas consideran deben ser atendidas o deben ser visibilizadas, pero que muchas veces las acciones estatales lo perdían de vista. Entonces, con base en eso, les quiero mostrar un poco como cuáles fueron los hallazgos. La siguiente, por favor. Entonces, hicimos como unos primeros ejercicios de cómo significan el cuerpo las mujeres. Entonces, lo que nosotros encontramos en este ejercicio de significar el cuerpo, pues una de las primeras categorías que salieron es esta idea de el cuerpo como un lugar que se habita, ¿sí? Y es un lugar que se habita fundamentalmente a través de las emociones, ¿no? A través, si es un lugar para habitar, las emociones se parece ser que lo que hacen es como movilizar ese lugar, ¿no? O dar cuenta de ese lugar que se habita. Pero por el otro lado también muchas mujeres dijeron que el cuerpo es, siendo un lugar que se habita, es también un lugar sagrado. Y ese lugar sagrado alude fundamentalmente como a esta idea de que ellas son quienes deberían tener el poder y el control sobre sus cuerpos. Y aquí, digamos, lo que encontramos es que como una tensión entre el deber ser y lo que en realidad es. Porque si bien las mujeres reconocen que sus cuerpos son únicos, que son irrepetibles, que son, digamos, lugares sacralizados, lo que también dijeron es cómo o narraron experiencias de mucho abuso, no solamente me estoy refiriendo en términos del abuso sexual que han vivido, muchísimas historias lo que muestran es el abuso sexual presente en comunidades, no solamente en comunidades campesinas, sino también comunidades indígenas. En algunos casos posibles de hablar, en otros no, pero en otros casos también de lo que refirieron es el abuso de sus cuerpos en términos de sentir que otros controlan su vida, como por ejemplo cuando las mujeres campesinas o las mujeres indígenas no pueden tomar decisiones sobre qué quieren hacer con su vida porque tienen que transarlos o tramitarlos con sus esposos o con sus padres o con otros miembros de la comunidad. Entonces, consideran que ellas pueden tener el poder sobre sus cuerpos, por eso digo que hay una tensión como entre el deber ser
y entre lo que realmente sucede en la práctica. Por otro lado, también pues hay referencias al cuerpo en esta dimensión física. Una de las cuestiones que dicen es que, bueno, pues esta idea del humano está atravesado también por la característica física que tenemos, ¿no? Que nos diferencia de otras especies animales de la naturaleza, siendo nosotros animales. Y en ese sentido, pues como cuerpo físico requiere de atenciones o cuidados, como alimentarnos, respirar, ir al médico, pero de nuevo vuelve a aparecer esta tensión entre su comprensión y lo que hacen, porque cuando mostraban las experiencias de vida, las mujeres señalaron dos cuestiones que me parecen interesantes. Uno, cómo por efectos de atender a sus familias y a sus hijos, especialmente aquellas que o tienen hijos pequeños o aquellas que son mujeres solas que están a cargo de sus unidades de producción, tienen mayor demanda de tiempo para esas actividades, por lo tanto, descuidan los propios tiempos para su autocuidado, para poder ir no solamente al médico, sino también para darse como tiempo de reposo. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión en esta misma vía es que muchas mujeres dijeron que no podían hablar con nadie sobre lo que les pasaba. De un lado porque sentía que no eran escuchadas y de otro lado porque sentían que eso no les parecía importante. Entonces, digamos que uno ahí, digamos, se va haciendo preguntas sobre qué pasa entonces con el cuerpo de las mujeres y con los sentires de las mujeres cuando todo lo que les acontece pareciera ser que está en un segundo lugar. Otras mujeres dijeron sobre los significados del cuerpo, pues esta idea de que el cuerpo cumple una función pues central para mantenernos vivos y pues que a través de él se canaliza el espíritu, y otras dijeron pues que el cuerpo era una herramienta para... la siguiente. Esas imágenes que pongo ahí son imágenes que fueron producidas por las mujeres en este ejercicio. Ahora, como cruzamos un poco esta idea de digamos, de Maestra, la le pertenencia de la... comento que a partir de este momento le restan 5 minutos. Está bien. Gracias, María Elena. Eh, Dos cuestiones más que ya estoy cerrando. En- Como estábamos también mirando esta idea de lo étnico, como cobra aquí matices, es un elemento que salió fundamentalmente de las mujeres negras fue el tema de la racialización que se vive todavía en el país. No sé cómo será en el contexto mexicano, les ofrezco miles de disculpas, realmente tendríamos que leer más sobre el tema. Pero en el caso colombiano, eh, sigue siendo bastante fuerte la racialización que viven los negros y las negras en función de sus características fenotípicas y de cómo esas características fenotípicas ligadas a la historia de esclavización que vivieron los ancestros, pues han hecho que existan y permanezcan prácticas de exclusión, de subalternización. Entonces, digamos que las mujeres también expresaron esto. Dos cuestiones, no la voy a leer, podríamos pasar porfis a la siguiente. Dos cuestiones que fueron bastante notorias, y es que por un lado, por ejemplo, las mujeres, y esto fue común tanto a las mujeres negras como a las mujeres campesinas, que digamos también para mí fue un poco como sorprendente, fue el tema de lo que significa el pelo. En el caso, digamos, de las mujeres negras, el pelo connota muchísimas cosas, porque por un lado al interior de las comunidades afro, sobre todo en el marco del proceso del periodo de esclavitud, fueron el cabello, fue un mecanismo a través del cual utilizaron diversos peinados para poder mostrar allí las rutas libertarias que en el caso colombiano mostraban los territorios que aquí se llaman pues los territorios cimarrones en los que lograron ubicarse los esclavos que querían ser libres, ¿no? Pero al mismo tiempo, parte del hecho del predominio del blanco hegemónico es que hay un interés porque esos pelos negros se conviertan en lacios, ¿no? Ellas la llaman el blanqueamiento, dicen las mujeres, el blanqueamiento al que somos sometidas.
que se mantiene incluso hasta nuestros días, ¿no? Eh, pero también al mismo tiempo las mujeres campesinas dijeron algo en torno con sus cabellos, y es que sentían que cuando tenían pelo corto eran discriminadas y señalados incluso por las mismas mujeres al interior de sus comunidades, porque pareciera ser que tener pelos cortos va como en contravía de lo establecido. Entonces, en este sentido, hay una referencia a los cuerpos regulados por otros, con esta tensión que había acabado de señalar, en las que realmente el deber ser es que ellas pudieran decidir autónomamente sobre sus cuerpos, pero en la práctica no. Bueno, podemos pasar a la otra parte. Bueno, en conclusión, para no irme sobre esto, finalmente, hicimos entonces una sobre los cuerpos y otro ya sobre sus territorios. ¿Qué salió cuando les pedimos a las mujeres que cartografiaran un poco sus territorios? Como todas son mujeres de la ruralidad, obviamente los temas que salieron a flote pues refieren a ello. Lo primero es que los mapas que hicieron las mujeres, y ahí pongo las imágenes de referencia, por un lado, mostrar una cosa que me pareció muy interesante, y esto es común en todos los escritos, en el caso colombiano, sobre la ruralidad. O sea, lo común de diversos académicos es que señalan la poca infraestructura que existe en las zonas rurales en términos de acceso y calidad de las vías, en términos de disposición de escuelas. Pero lo interesante es que ellas mostraban de manera concreta cómo, a pesar, digamos, de que había mala calidad de las vías, cómo las comunidades hacen vías alternas y qué implicaciones tienen esas vías alternas cuando lo usan las personas como los niños, las niñas, mujeres embarazadas. Entonces esto fue interesante porque nos le permitía, y tratamos de hacer un ejercicio de que los gobiernos locales vieran esto, porque no se trata solo de pensar la vía en sí, sino de pensar quiénes son los que acceden a la vía, cuáles son los circuitos o los recorridos que hacen y cuáles son las implicaciones que tienen. Por otro lado, también algunos otros mapas mostraron el tema de dónde se ubican las viviendas y qué implicaciones tienen de que las viviendas estén o no cerca de los ríos, cerca de cierto tipo de disposición de residuos, o donde hay actividades productivas que tienen focos de contaminación, ¿sí? Y también salió en las cartografías territoriales una fuerte referencia que, como ustedes saben, en Colombia ha sido pues común, incluso hoy después de los acuerdos de paz, la presencia de grupos armados en las zonas rurales quienes tienen dominio territorial, y de cómo las comunidades se enfrentan o cómo terminan también haciendo cierto tipo de negociaciones con estos actores, porque lo cierto es que estos actores también hacen a la territorialidad y también inciden en las prácticas de regulación y control de los cuerpos de las mujeres y de los territorios que se habitan. Entonces, digamos que por ahí también estuvo la discusión. No sé si me queda una diapositiva más, y si no, creo que ahí yo terminaría. Como les comenté al principio, realmente este no es todavía como un ejercicio finalizado, todavía estamos en un proceso como de reflexión, estamos todavía en el desarrollo de la escuela. Mi interés acá era como, por un lado, compartirles esta iniciativa, pero por el otro lado también mirar la posibilidad de que hacia el futuro, si estamos en temas comunes, podamos pues converger en alguna posibilidad quizás de investigación o de trabajo conjunto, o quizás a través de la maestría en sociedades rurales que yo coordino. Si alguno o alguna tiene algún interés que pudiéramos trabajar, será pues muy bienvenido, y por supuesto los aportes, comentarios, sugerencias están todos siempre bien llegados. Muchísimas gracias por permitirme este espacio.